Bienvenidos a La U en su casa, este espacio de los gran colombianos. Este año 2025 viene cargado de sorpresas interesantes para todos los jóvenes que estén buscando cómo estudiar, cómo hacer sus estudios de educación superior, y la Gran Colombia es toda una experiencia de vida. Quiero invitarlos a que vayan a www.ugc.edu.co, conozcan mucho más de los programas de pregrado y posgrado que ofrece esa institución educativa que los recibe con los brazos abiertos, y queremos justamente con este espacio llevarles a ustedes la universidad a su casa. Esto es La U en su casa, soy Maya Velosa, complacida de acompañarlos una vez más. Síganos en todas las redes sociales y en Teleamiga también, @TeleamigaTV en Instagram, y en nuestro canal de YouTube nos busca ahí en la lupita como Canal Teleamiga para que siga todos nuestros contenidos. Hoy estamos desde la casa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, amigos ya de la casa también de Teleamiga, y hemos venido acá justamente para conversar sobre esos retos nuevos que tiene la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales aquí en la Universidad La Gran Colombia. Estamos en compañía del decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el doctor Alberto Carvajalino. Bienvenidísimo. Gracias, Maye, por la invitación. Bueno, gracias por regalarnos esos minutos, este tiempito para conversar acerca de lo que viene este 2025 para la facultad. Pero antes de hablar de eso, hablar un poco también de qué manera la universidad se involucra con todos los temas que son parte de la noticia de la agenda de nuestro país. Todo lo que está pasando en la agenda nacional, de qué manera esto afecta a la economía y afecta también a la academia. Claro que sí. 2025 es un año que no se presenta exento de dificultades. Colombia tiene ante sí unos escenarios complejos. No significa que no se puedan trascender, se pueden manejar de debida forma, pero para nadie es un secreto que nuestro país tiene una atmósfera de polarización que dificulta el diálogo, y cuando el diálogo se dificulta, pues es mucho más complejo lograr puntos de encuentro. Pero yo sí quisiera hacer énfasis en varios aspectos que me parecen muy importantes de tener en cuenta y que tienen que ser objeto de estudio y de análisis en este año. Uno de ellos es la evolución demográfica de nuestro país. ¿Sí? Nuestro país avanza hacia el futuro convirtiéndonos en una sociedad vieja. Es decir, hacia el 2050 el mayor segmento de la población va a ser personas mayores. Claro, por la disminución también de nacimientos. Claro. Hemos tenido la tasa más baja de nacimientos de los últimos 10 años. Y un reflejo de esa baja en la tasa es lo que hemos visto en las noticias, el cierre de esa cantidad de colegios de nivel primaria, ¿sí? Hay más de 1.300 colegios que se han cerrado, y es porque no hay niños que lleguen a la escuela. Entonces, 2050, que aparentemente está lejos, realmente no. Nada, eso está aquí nomás. Y en 2050 esta va a ser una sociedad de gente mayor, en donde las ciudades no están pensadas para la gente mayor, el transporte público no está pensado para la gente mayor, el sistema de seguridad social y el sistema laboral tampoco está pensado para la gente mayor. Ahí me detengo también en pensiones. Claro, porque claro. Todo es un ciclo. Y el impacto sobre pensiones. ¿Quiénes Entonces, pagan las pensiones? Exactamente. ¿Quién va a fondear los fondos de pensión? El impacto de la inteligencia artificial, eso va a tener un impacto tremendo, eso va a reordenar el mercado laboral, va a reordenar a las industrias digamos, las constantes tradicionales de nuestro país, ¿no? O sea, el desempleo, las diferencias de desarrollo entre las regiones, la carga impositiva en este país, todo eso tiene que ser mirado en esa perspectiva de que vamos hacia una sociedad que va a estar compuesta de gente mayor, en su mayoría a la vuelta de 25 años. Y eso no es un reto menor.
No nos olvidemos lo que pasó en Japón. Japón es una sociedad que hace muchos años viene transitando ese escenario y las consecuencias económicas y el esfuerzo del Estado para adaptar su sociedad a esa situación ha sido enorme. Y también, pues, si nos ponemos del lado ciudadano, las decisiones también de no tener hijos para muchas personas corresponden también al tema económico, ¿no? Por supuesto. Muchas veces. Por supuesto. Todo está ligado al tema Por económico, supuesto, ¿no? cuando una pareja decide no tener hijos, queriendo tener hijos, ¿sí? Queriendo tener hijos, Sí queremos, pero... Claro, es porque tú no tienes una visión clara del futuro. Como no tienes una visión clara del futuro, pues eso significa que hay un temor, y el temor cohíbe. El temor cohíbe, y no cohíbe solamente la tasa de natalidad, cohíbe también las inversiones, cohíbe también el proponerse y hacer negocios nuevos. O sea, cuando la sociedad tiene miedo, la sociedad se cohíbe y toda la dinámica social y económica se desacelera. De acuerdo. A esto le sumamos también quizás, antes de irnos aquí a la pausa, doctor Alberto Carvajalino, el tema de crear empresa. Ajá. Lo difícil que se ha vuelto tal vez crear empresa en Colombia, es un desafío para muchas personas, sostenerse, mantenerse en el tiempo después de 5 años. Cámara de Comercio dice que después de 5 años es el umbral. Sí. Si se sostuvo ese tiempo, posiblemente sigue o muere. Exacto. La línea crítica son los 3 años. Okay. Cuando una microempresa entre el 0 y el tercer año es cuando el 80% de esos emprendimientos fracasan y el otro posiblemente antes de los 5 años. Las empresas que trascienden esos 5 años son las que ya entendieron cuál es su rol, su segmento de mercado sobre el cual desarrollan. Pero como las empresas, en su mayoría, esas microempresas se crean es con base, por ejemplo, en que perdí mi empleo, me liquidaron y con eso es que yo inicio un negocio, ¿sí? Entonces, y el movimiento en el mercado laboral es tan dinámico, entonces es tanta gente que sale, pero también tanta gente que entra, el nacimiento de microempresas es fluido a través del tiempo. Claro que sí, es un punto interesante que podríamos quedarnos acá a hablar realmente y prometemos hacer un programa realmente de emprendimiento porque me parece interesante poderlo abordar, ¿no? Claro, y lo que representa para la economía del país ese segmento, claro, es que ese segmento relaciona el 60% del aporte al PIB y son los mayores generadores de empleo. Entonces, ese es un segmento muy importante que en muchos aspectos ni siquiera son objeto de política pública. Claro que sí, y objeto de, digamos, de informar, como lo estamos haciendo en este momento, que me parece importantísimo. Vamos a ir a dar una corta pausa, doctor Alberto Carvajalino, pero ya regresamos con más aquí en La U en su casa. Vale. Regresamos a La U en su casa. Hoy estamos hablando con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de la Gran Colombia, Alberto Carvajalino. El doctor nos ha regalado acá unos minutos para conversar sobre los desafíos que tiene no solamente el país, sino el mundo. Ahora vamos a conversar sobre lo que está pasando en el mundo y cómo eso afecta también a Colombia, porque muchas veces los ciudadanos del común no dice, eso está pasando por allá en Irán, en Irak, eso no nos toca, la guerra en Gaza, no nos toca aquí, pero realmente Estados Unidos, que vamos a hablar justamente en este momento, todo eso impacta la economía de un país. ¿Por qué? Claro, porque todos los países en el contexto de la globalización nos comunicamos y tenemos relaciones comerciales, ¿cierto? Y se generaron unas reglas para que eso fuera posible y fluyera. Pero hay gobiernos que tienen visiones particulares en la defensa de los intereses nacionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que de las exportaciones totales de Colombia representa entre el 25 al 30%, nos podemos enfrentar en el recién estrenado gobierno de Donald Trump a unas políticas proteccionistas. ¿Qué son políticas proteccionistas? Que un Estado dice, voy a defender mi industria y para defender mi industria voy a hacer que los
artículos que vienen del exterior sean más caros para los consumidores. ¿Cómo lo hace? A través de aranceles, que son impuestos a esas importaciones que van a entrar. 25%. Sí, él amenazó, por ejemplo, el domingo pasado le dijo, si usted sigue haciendo lo que está haciendo, yo le voy a colocar aranceles a sus productos del 25%. Y si no entiende eso, pues entonces se los voy a subir al 50%. Eso hace que una empresa colombiana con casi un 100% de seguridad va a perder ese mercado porque ya sus productos no van a ser competitivos. Entonces, lo que sí es cierto es que Trump va a generar una política de protección a la industria americana. Y eso va a tener una respuesta del bloque europeo. Y eso va a tener una respuesta del bloque oriental, ¿sí? Del bloque oriental. Entonces, vamos a estar en un escenario de políticas proteccionistas. Y eso va a generar un efecto sobre las tasas de interés que van a subir. Y eso va entonces a obligar al Banco de la República a siempre sopesar si va a seguir en la proyección, como muchos sectores están pidiendo, de bajar las tasas de interés. Y entonces, si no se bajan las tasas de interés, pues el crédito para las empresas va a ser mucho más caro, el crédito para los ciudadanos normales también va a ser mucho más caro, y eso nos puede llevar a un escenario en donde vamos a estar muy cerca de una ralentización, es decir, de que todas las dinámicas comerciales y económicas se vuelven más lentas, y eso no es bueno. Claro. Porque la economía de mercado, es decir, la economía capitalista, se basa sobre una variable, y es que lo que no se puede permitir por ningún motivo que disminuya es el consumo. Si el consumo se mantiene creciendo, toda la economía crece. Y ese escenario de proteccionismo puede posiblemente llevar a un escenario en donde el consumo se va a ver ralentizado, ¿sí? Va a disminuir. Y eso serían las consecuencias. Y eso afectaría todo el desarrollo, tanto de políticas públicas como de la lógica del sector privado de querer crecer. Y eso es una ley ineludible, lo que está diciendo, y realmente eso le afecta también a todas las personas que tienen que vivir de la exportación o que tienen materia prima que viene de allá. Total. Es complicadísimo. Total. Para no ir tan lejos, ¿no? El café. Ajá. El café, que depende también muchas veces de la exportación, se va a ver seriamente afectado. Otro fenómeno también que me parece clave, o sea, importante hablarlo acá, es también el migratorio. Claro. Lo que está pasando con la migración y la llegada de los connacionales nuevamente aquí a nuestro país, pero de la forma en que llegan, ¿no? Familias también que llegan tal vez con los brazos cruzados, porque no saben cómo volver a empezar en su país, y realmente pues la discusión que hubo, y temas diplomáticos entre los dos mandatarios fue muy perjudicial. ¿Cómo afecta la migración la economía de un país? El que sea. Pero tenemos un antecedente cercano, Sí. La migración venezolana. Por ejemplo. Sí, la migración venezolana. ¿Listo? Las estadísticas Y la dicen... forma de responder la migración en todos los países cambia. Total. Entonces, digamos que por efectos de historia, por efectos de hermandad, Colombia ha tenido un tratamiento a los migrantes venezolanos muy superior a muchos de los vecinos, al contexto latinoamericano. Es decir, donde creo que mejor se sienten tratados los venezolanos es en este país. Pero eso ha generado que el gobierno destine recursos para atenderlos. O sea, gasto público, que podía ser de los colombianos. Empleo, porque los migrantes entran a disputar y a competir por los empleos existentes. ¿Con quiénes? Con los nacionales. ¿Sí? Entonces, esos son elementos más que suficientes para generar fricción, ¿sí? Y empiezan a generarse esos sentimientos de xenofobia, ¿sí? Ahora súmale a los que están repatriando desde Estados Unidos. ¿Por qué se fueron? Porque en su perspectiva aquí no había futuro. Fueron allá, sí, estuvieron un tiempo, ahora los regresan sin dinero, ¿sí? Regresan de cierta forma desarraigados porque allá habían hecho una vida, tenían una familia, tenían unos intereses, tenían una vida social, ahora tienen que volver acá y iniciar de cero. Y eso es un asunto delicado.
Entonces, otra vez va a tener el Estado que entrar a mirar cómo soluciona eso. Eso significa más inversión social, significa más apoyo, pero los que están aquí vuelven otra vez a estar en segundo lugar, ¿sí? Vuelven otra vez a estar en segundo lugar. Ese tipo de fenómenos, de corrientes demográficas a través de esas migraciones, ¿cierto?, tienen ese tipo de efectos, ¿ya? Y otro efecto que se genera, que es muy delicado, es la cultura que ellos traen, ¿sí? La cultura que ellos traen. Entonces, muchos de ellos podrán tener una cultura que choca con la de acá porque tienen otra perspectiva moral. De acuerdo. ¿Ya? Y eso va a generar fricción al interior de la sociedad. Estamos conversando con el doctor Alberto Carvajalino, quien es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de la Gran Colombia, sobre cómo estos fenómenos del panorama nacional, el panorama internacional, afectan o impactan mejor la economía de los países, en este caso Colombia, y al regreso de la pausa vamos a conversar también con usted sobre esos retos que tiene la academia de cara a esos problemas que tienen a nivel nacional e internacional. Ya regresamos con más aquí en La U en su casa. Regresamos aquí a La U en su casa en compañía del doctor Alberto Carvajalino, quien es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de la Gran Colombia, y hemos hecho un recorrido nacional, un recorrido por el mundo. Hemos hecho acá un breve noticiero de todo lo que está pasando a nivel nacional e internacional, que es delicado para la economía, y ahora es momento también de saber cómo desde la academia se impacta la academia también desde la formación para hacer frente a esas necesidades que tiene el país hoy en el 2025 y el mundo. Maya, esa sí que es una pregunta importante. Claro, digamos, ante ese escenario, la academia no puede seguir pensando como venía pensando. La academia tiene que entonces entrar a dar respuestas oportunas e incluso anticiparse al futuro. Entonces, en ese sentido, ello obliga a que nosotros como universidad y en esta facultad nos hemos repensado. Hemos repensado nuestros programas y queremos que nuestros programas den cuenta de esas problemáticas que, gracias a tus dos preguntas anteriores, pues han quedado sobre la mesa. En ese sentido, digamos, nuestros pregrados, la facultad tiene 3 programas: Economía, Administración de Empresas y Contaduría Pública. Esos 3 programas están pensados desde la evolución que ha impactado por efecto de la tecnología, y me estoy refiriendo a la inteligencia artificial. Nuestros estudiantes, desde que entran a primer semestre hasta el último semestre, tienen toda una estrategia transversal a lo largo de los 8 semestres en donde ellos van a aprender a programar, van a aprender a socializar, graficar los datos correlacionados, y eso significa que nuestro estudiante en cuarto semestre ya aprendió a programar en R o en Python y aprendió a visualizar esos datos, y a partir de quinto semestre entonces aplica ese conocimiento a entender las problemáticas del país. Entonces se aplica toda esa inteligencia artificial para entender la problemática de la salud, de la educación, del medio ambiente. Ya con todo ese bagaje, ya ese estudiante puede abordar su trabajo de grado con un nivel de suficiencia de manejo de información que le permite no tenerle miedo a los números ni a la cantidad de información. La data es importante. Claro, el manejo de la data, la manera como tú expresas y manifiestas la data es tremendamente importante, porque no basta con que tú sepas manejar la data si no la sabes transmitir, ¿ya? No la sabes presentar. Entonces eso hacemos. Entonces nuestros estudiantes, incluso, fíjate, un estudiante nuestro en cuarto semestre incluso ya puede ofrecer sus servicios a empresas, porque ya sabe programar, sabe manejar los datos, sabe visualizar los datos. Inmediata. Absolutamente, absolutamente. Entonces, y además pues hemos reestructurado y repensado los componentes de los cursos que nos llevan a poder generar una promesa de valor, y es decir, que nosotros hemos reformulado los programas para ofrecer que estos sean lo que Colombia y el mundo necesita
hoy, porque no los estamos pensando al 2025, los estamos pensando al 2030, los estamos pensando al 2032, 33, que es más o menos lo que esperamos. Esta ola tecnológica va a reacomodar el mundo laboral, ¿no? Muy importante. Entonces, eso a nivel de pregrado. Y a nivel de posgrados, pues tenemos especializaciones que apuntan a necesidades que, de acuerdo a nuestras entrevistas e investigaciones de mercado que hemos hecho, el mundo real empresarial necesita. Entonces, tenemos nuestras especializaciones en gerencia como gerencia financiera, gerencia tributaria, tenemos la especialización en marketing digital, ¿sí? Que impacta todo ese desarrollo tecnológico del cual estuvimos hablando, y tenemos también una oferta en maestrías. Incluso para este semestre estamos estrenando la maestría en Información Financiera Internacional y Aseguramiento, que es una maestría pensada desde la contaduría pública, pero que cobija a todas las otras demás profesiones que están involucrados en el mundo empresarial, ¿sí? Porque una de las deficiencias en el espectro de la contaduría pública es eso que los contadores llaman el aseguramiento de la información. De acuerdo. No hay programas específicos en eso. Nosotros le estamos apuntando a nivel de maestría a eso y a darles todas las herramientas para que puedan interactuar en el manejo de la información desde el punto de vista nacional o internacional. Y tenemos la maestría en Economía del Desarrollo, que aborda los temas de contexto nacional e internacional que en tus preguntas iniciales los abordábamos. Sí, los hablamos aquí, muy importante estos rubros, digamos, estas eslabones que conforman la facultad, y también en cuanto a la creación de empresa. Si alguien quiere crear empresa hoy, 2025, aquí también hay asesoría. Claro, es que mira que la universidad sí que tiene claro eso. Es decir, nuestros programas están diseñados tanto para aquel que quiere ingresar al mundo real empresarial como aquel que está pensando en un emprendimiento, en crear su propia empresa. Y no es solamente que el chico, nuestro estudiante, tenga ese impulso, es que la universidad, además de eso, tiene un fondo, ¿sí? Que está dedicado al impulso de empresas, ¿sí? de impulsadora de empresas. Y si es de nivel tecnológico, con mayor razón, porque esos son los nichos de mercado que están ofreciendo la mayor potencia hoy en día. Claro que sí. Doctor Alberto Carvajalino, quisiera también que enviara ese mensaje ya para ir cerrando nuestro espacio, que se nos acaba el tiempo, pero ha sido súper enriquecedor lo que hemos hablado. Deja pensando realmente una reflexión a todos los jóvenes que nos están viendo para que se sumen. Realmente el país necesita economistas, el país necesita gente que administre los recursos de manera eficiente. Hagamos esa invitación para que se sumen a la gran familia Gran Colombia. Claro que sí, Mayi. Pues mi mensaje es muy claro. Creo que los esperamos a todos con los brazos abiertos y les ofrecemos un proceso en su formación profesional vibrante, emocionante, en donde ustedes van a abordar todas las tendencias que hoy en día están marcando la diferencia y la ruta hacia futuro a nivel global. Nuestros programas están diseñados para esta generación, y las que vienen. Entonces, la Gran Colombia les ofrece a ustedes todo un reto en su formación para que cumplan sus sueños, para que ustedes logren esa imagen de futuro que hoy tienen de ustedes. Aquí estamos, aquí los esperamos y con los brazos abiertos vamos a iniciar juntos este viaje maravilloso. Claro que sí, necesitamos gente que le aporte al país. Eso es lo que necesitamos en la academia. Muchas gracias. No, a ti, Maya, por la Alberto invitación. Carvalino, muchas gracias. Es un placer siempre venir a su casa. Gracias. Y que nos permita llevar esta casa a la casa de todos ustedes. Ingresen a www.ugc.edu.co y conozcan más de esta experiencia de vida que es la Universidad de la Gran Colombia. Hasta la próxima. Y esta es la casa de todos. Así es. Chao.